¿Cómo que el regreso de Reze, me preguntarás tú? Pues sí, luego del tan decepcionante y criticado final de la parte 2 de Chainsaw Man, y bueno, también luego del estreno de la película, hemos visto un montón de fan mangas dedicados a intentar cerrar los vacíos que la obra nos había dejado inconclusos. Pero ya saben, eran un tipo de historias más dedicadas al fanservice del espectador sin mucho desarrollo por atrás, simplemente para que veas un final feliz y punto. Pero el día de hoy les traigo probablemente el mejor fan manga que he visto de Chainsaw Man hasta la fecha, y no lo digo por sus portadas 10 de 10 que tiene o por el estilo de dibujo que se maneja, sino porque este se atreve a explorar más, mostrándonos por ejemplo el pasado de Reze, nuevos híbridos, la Unión Soviética y hasta el regreso de Kishibe, cosa que es un poco peligroso porque ya saben cómo es el fandom de Chainsaw Man y cuando ven que algo se desvía del canon saltan directamente al cuello de quien sea que lo haya hecho, así que mantengan sus expectativas equilibradas. De momento lo único malo que encuentro aquí es que considero que esta obra no está consiguiendo el impacto que debería de tener, o quizás si lo hubiera tenido de no haber terminado Chainsaw Man en su momento, así que les agradecería un montón de que luego de terminar con la review de este video vayas a dar un par de corazoncitos y a seguir al autor en su cuenta de X, a ver si conseguimos revivir al fandom de Chainsaw Man al menos por unos días. Eso te lo dejaré en la descripción junto al Discord del canal y a mi Instagram, que no haré spam de eso porque la prioridad es el autor. Y por último, esta obra se encuentra en desarrollo aún, así que si veo que les gusta pues haremos la respectiva continuación de este video con una parte 2, que espero que no termine como la parte 2 canon, pero eso ya se verá. Sin más dilatación, hablemos sobre este fan manga llamado La Chica de la Rosa. Esta historia comienza situándonos en la República de Kabardía en la Unión Soviética, un lugar lleno de montañas y algo desolado en el que se encontraba nuestra protagonista, que sería Reze, mientras que por otro lado del mundo, en paralelo a esto, se estaban enfrentando Chainsaw Man en contra de Yoru, exactamente la primera pelea que estos tuvieron en la parte 2. Pero siendo más exactos, esto comenzaría cuando Chainsaw Man devora a los demonios Pulpo, Boca, Nieve y Amargor, ya que vemos que esto repercute directamente a Reze, quien estaba por tomarse un cafecito en las montañas hasta que desaparece su boca. Pero antes de seguir veríamos otro paralelismo más, pero esta vez por culpa de Yoru, que como recordarán en medio de su pelea contra Chainsaw Man, había decidido convertir al demonio tanque y al demonio pistola en sus armas, liberándolos de su cautiverio. Uno, como se nos muestra en el manga canon, se encontraba en el Golfo de México y el otro en la Unión Soviética, que era el pistola, lugar exacto en donde se encontraba Reze, siendo este el punto de partida del fan manga. Rápidamente Reze recupera su boca, esto gracias a Yoru también, así que en vez de irse del lugar, toma sus cosas y decide subir hacia esa montaña en donde tenían al pistola, que cuando logra estar en la cima ve un gran agujero en las instalaciones, así que se deciden entrar. Una vez dentro se sorprende por la cantidad de nieve que estaba cayendo y hasta recuerda una versión pequeña de ella, una versión que irónicamente odiaba la nieve, pero sería interrumpida al segundo por una avalancha gigantesca debido a la explosión, así que corre hacia adentro logrando no ser aplastada pero quedándose atrapada en ese lugar. Justo en ese momento, algo cansada, vemos como de la nada recuerda la amargura del café, recordando la vez en la que notó que a Denji no le había gustado para nada ese sabor. Esta miraría hacia un lado ubicándose ya que había un letrero en ruso que decía sala de espera, el ala de la crianza mixta, y termina esto diciendo, ¿sabes? Los recuerdos también me persiguen. Si el mundo se acaba, tengo una petición para ti. Dame un poco más de tiempo, Denji. Acabando así súper rápido el primer capítulo de introducción, bastante cortito a mi gusto, pero no se preocupen que hay más. Reze decide adentrarse aún más en las instalaciones, mientras que las alarmas no dejan de advertir sobre una presencia demoníaca, que obviamente era ella. Sigue avanzando mientras que escuchaba por la TV sobre las tropas estadounidenses quienes se encontraban cerca de la frontera de la Unión Soviética, cosa que parece darle un poco igual, ya que lo que más le sorprende es ver que el lugar estaba tan vacío, hasta que al abrir una puerta logra encontrar a muchos soldados caídos en medio de una masacre junto a un gran charco de sangre. Mientras que ella seguía el camino de sangre, logra ver a un soldado que tenía una insignia similar a la que ella portaba de pequeña, así que lo revisa y toma una llave de acceso para seguir avanzando, pero no se va antes sin mostrar sus respetos hacia ese camarada caído. Al parecer Reze es bastante devota a la madre patria por lo que vemos, así que sigue avanzando por el camino de sangre, abre un par de puertas con la llave
llave y logra llegar a un punto de control, en el que empieza a pulsar todos los botones como cuando juegas a la Play, pero sería interrumpida por un soldado ruso quien la pone contra la pared al segundo. Esta sin titubear le aplica un mataleón como el que ya hemos visto antes para dejarlo inconsciente, pero al ver que el soldado se resiste pues lo tuvo que dormir sí o sí. Lo curioso es que mientras que lo estaba haciendo empieza a recitar una canción en ruso como lo vimos en la película de Reze. Igual y esta tiene la costumbre de cada que quiere dormir a alguien le canta para hacerlo dormir más fácil, no sé. La cosa es que mientras que cantaba veíamos como en los alrededores las puertas empezaban a abrirse. Fue en ese momento en el que vimos a niños salir de sus habitaciones como si no debieran hacerlo. Estos mismos se le terminarían acercando a la chica y ella curiosamente no se presenta como Reze, sino como Rose, revelándoles a los pequeños que ella es igual a ellos porque también había crecido allí. Aquí es donde la pequeña se le lanza encima llamándola princesa, haciendo un pequeño momento emotivo. Con la niña en manos le pregunta al resto si sabían si había otra persona mayor como ella, y todos los pequeños señalan una habitación mucho más grande y con mayor seguridad. Así que Reze se acerca y prueba con la llave si podría abrir aquella puerta, pero como no le funciona no le queda otra más que hacerla volar, y cuando logra entrar ve a una persona encadenada de brazos y pies a quien libera rápidamente, presentándonos así a Andrew, quien era un ex compañero de Reze que había vivido mucho tiempo con ella en ese mismo establecimiento, que por las circunstancias de la vida pues no se habían visto hace mucho. Andrew al momento de ser liberado se echa para atrás al ver a la chica transformada como la bomba, ya que nunca la había visto así, pero luego estos dos se ponen un poco al día y se ven hasta un par de risas de nuestra bomba. Un momento muy gratificante entre estos dos que va más como a la amistad que a otra cosa. El caso es que Andrew recuerda y le dice a Rose que él creía que había muerto porque el general dijo que estaba desaparecida en combate, pero Reze lo detiene diciéndole que le explicará todo después, ya que al ver a tantos pequeños en el cuartel, le pregunta a Andrew si el general tiene pensado reunir a otro escuadrón, y este le responde diciendo que en realidad su escuadrón ya no existe, que el único que sobrevivió supuestamente fue él, y que los reclutas que vio afuera son los que habían sido reunidos para esta guerra, que hablando de la guerra, le pregunta si esa fue la razón por la cual ella volvió, y que si necesitaba su ayuda, recordándole la profecía de Nostradamus. Pero una vez más, Rose o Reze, ya no sé cómo decirle, lo calla y le dice que primero tiene que salir de ese lugar, hasta que son detenidos por un grupo de soldados que entran en la sala pero no intervienen violentamente porque se encuentran con el general de quien estaban hablando. Este dice algo molesto al ver a Reze que Inteligencia había cometido un gran error al darla por muerta. Pero bueno, eso tiene poco sentido, ¿no? Yo hasta no ver un cadáver no doy por muerto a alguien, no sé ustedes. Y mucho menos un demonio capaz de explotar a toda una ciudad. Pero en fin, Reze al tratarse de su general le pide que se aparte de su camino. Y este responde preguntándole si ella estaba involucrada con lo que acaba de ocasionar el pistola. Ella responde que no, y que por favor deje ir a Andrew y a los niños. Pero el general le dice que no sea tan ingenua, que debería de entender perfectamente la gravedad de la situación. Los híbridos deben de permanecer aquí. El tema es que a Reze se la pela y básicamente le dice que no tiene posibilidades de detenerlos, pero aún así está dispuesta de perdonarlo a él y a su gente si los dejan ir. El general se ríe y le pregunta a Reze que qué demonios pasó con ella, que por qué cambió, dando así la orden para batir al demonio bomba para evitar ese escape, con unas armas comunes y corrientes, o sea, no sé qué pensaban lograr. Aquí es donde Andrew se transforma en el demonio martillo y se tanquea las balas como si Reze no hubiera podido sola, qué sé yo, derrotando fácilmente a los NPCs del general. De hecho, para terminar con la estupidez de estos, vemos que un soldado le tira una granada al demonio martillo, y estos dos se le empiezan a devolver una y otra vez hasta que les termina cayendo a ellos mismos. O sea, fue una completa masacre como se veía venir, pero bueno, estos no se quisieron dar por vencidos. Hasta que llega el general para demostrar por qué es un general e invoca la cabeza de una cabra o un caballo, no sé qué es exactamente esto. Hicimos la vista gorda ante tu deserción, niña, le dice el general. Te permití irte, ¿lo sabías? Y Reze le contesta diciéndole que últimamente ha sido muy buena para tomar malas decisiones, y explota fácilmente la cabeza esa enorme liberando el martillo. El general ya acorralado no se rinde e intenta sacar su arma que poco le iba a servir, pero es detenido por el martillo fácilmente. Quizás te subestimé, mocoso, le dice el general, pero bueno, tendrás los huevos para terminar lo
lo que empezaste?, le pregunta. Y sin intercambiar una sola palabra más, el martillo le aplasta la cabeza al general, acabando así con él, siendo un poquito grotesco, pero eso no lo mostraré, no pasa nada. Luego de la muerte del general y del escape de los híbridos y de los niños, entraríamos al mini arco, si se podría llamar así, en donde conoceríamos el pasado de Reze y cómo fue su infancia en aquel cuartel ruso, su trasfondo con el general y unas cuantas cosas más que ya veremos en el próximo video, que como les dije, eso ya depende de ustedes. Pues comentando por encima, cada que leo por redes sociales a personas que se preguntan el por qué esta obra no es más popular, la primera respuesta que tenía era la que se los comenté en un principio de un video, porque el fandom está medio muerto, así de simple. Pero ahora que he terminado de resumir y hacer el guión, creo que es más que eso, porque resumiendo estos capítulos me he dado cuenta de algunas cosas que hacen complicado leer este fan manga. El primero es que el autor muy aparte tuvo que hacer la explicación de los paralelismos con la parte 2 que les conté en este video, porque al parecer no fui yo el único en no saber cómo inicia todo esto, ya que el fan manga en sí no deja claro cuál es el momento exacto en donde inicia la historia. Hubiera estado mucho mejor iniciar con un mientras Ase y Yoru estaban peleando, en Rusia pasaba de esto, o una pequeña nota aclaratoria como para entender mejor este fan manga, léete el capítulo 174, yo qué sé. Si fuera así hubiera sido mucho más sencillo adentrarse a la historia y alguno que otro no lo hubiera turbo esquipeado, como he visto muchos casos. Otra cosa es que este fan manga está en muchos idiomas, pero solo tiene un apartado en una web en el que sí que está en orden para leerlo en inglés, cosa que para nosotros los hispanohablantes nos tocaría buscarnos un poco la vida en tweets del autor para poder leerlo en orden, cosa que está muy jodido porque hay que ir bajando, se te van a quitar las ganas. Y esto pasa con el resto de idiomas al que ha sido traducido, pero no me malinterpreten, no digo que el autor cree una página desde cero para todos los idiomas, sino que no estaría mal el agregar a su web ya existente el resto de apartado de idiomas que solo es subir las imágenes, porque como les digo, estas ya están traducidas, que esto igual y también se lo comento al privado porque justo lo había escrito para hacer este video. Y otro factor que vi es la publicidad. Este tipo de mangas hay que hacerle spam por todas las redes sociales, no solo por X. He visto algunos intentos en TikTok, pero no tienen, no sé, esa viralidad que le hace falta. Que no digo que yo lo vaya a lograr, pero espero que al menos esto sirva como una pequeña aportación, un granito de arena, yo qué sé. La verdad, como les dije en un principio, creo que este fan manga tiene mucho potencial. El dibujo no es nada malo y las portadas están de lujo. Así que espero que les guste La Chica de la Rosa para seguirla trayendo en el canal. Y quién sabe, igual y revive una parte del fandom de Chain con esta obra, que no estaría nada mal la verdad, porque todavía nos falta esperar un año para ver lo próximo en animación. Pues nada gente, eso sería todo, pero no me voy sin antes mandarle un abrazo y un beso enorme en la frente a los miembros del canal, personitas por las cuales me veo en la obligación de subir video, porque sin su existencia probablemente el último video hubiera sido un es hora de dropear mi canal, así como el de Shumatsu. Ahora que lo pienso, es un buen nombre como último video del canal, ¿no? Algún día tocará. Pero sin más que decir, me despido, gracias por llegar hasta el final de video, cuídense mucho, chao chao.